Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier latitud del planeta en donde nos estén viendo y nos estén escuchando. Les saludamos cordialmente, cariñosamente. No olvidemos darle gracias a Dios porque nos da un nuevo día y que podemos aprender algunas cosas que son importantes para la vida. Vamos a hablar sobre ciencia, vamos a hablar sobre la ciencia, pero vamos a conceptualizar lo que es la ciencia. Ciencia tiene pues varios conceptos, muchos conceptos, vamos a citar dos nada más. La ciencia es el estudio de la verdad a través del método científico. O podemos conceptualizar la ciencia como un cuerpo de doctrinas metódicamente formadas que vienen a constituir un ramo particular del saber humano. Esos son los dos conceptos que podemos aprender el día de hoy y que nos pueden servir, pues esto más que todo para los alumnos del tercer ciclo, ¿eh? Aquí en Honduras, en otros países, pues no sé cómo tienen diseñado lo que es una malla curricular. Pero la ciencia, recordemos que las ciencias son holísticas, o es holística, o es una sinergia. ¿Qué queremos decir con eso? Que las ciencias no actúan por sí solas. Ninguna ciencia está divorciada una con la otra, no. Se auxilian. Por ejemplo, si vamos a hablar de historia, hay aspectos geográficos que tomar. Pero más adelante vamos a ampliar un poquito más lo que es la sinergia de lo que es la ciencia. La ciencia se clasifica en dos: ciencias sociales y ciencias naturales. Pero recordemos que hay una ciencia a que le llamamos ciencia fáctica. ¿Por qué se le dice que es una ciencia fáctica? ¿Por qué se dice? Porque está en todas las ciencias y es la matemática. Aquella ciencia que nos da problemas a todos, ya sea en media o en universidad. Pero la matemática está presente en todo. En geografía, en las ciencias naturales como la física, por ejemplo. Es imposible estudiar física si no está presente la matemática. Más bien la física yo considero que son aplicaciones matemáticas, así de sencillo. Biología igual. No se puede estudiar química si no se sabe biología. No se puede estudiar biología si no está presente la química. Incluso las matemáticas también está ahí. Entonces por eso se dice que las matemáticas es una ciencia fáctica. Pero bueno, ya sabemos entonces que las ciencias se clasifican en ciencias naturales y ciencias sociales. Entre las ciencias naturales tenemos ahí la química, la anatomía, la biología, la química. Son las ciencias más conocidas y hay otras más. Pero entre las ciencias sociales son varias ciencias y que están relacionadas pues con el conocimiento humano, relacionadas con el quehacer diario del ser humano. Una de las ciencias muy importantes entre las ciencias sociales es la geografía. La geografía, y la podemos conceptualizar como aquella ciencia social que trata sobre el estudio del ser humano y el entorno que le rodea, o sea, el espacio físico que le rodea. Pero este espacio físico que le rodea entre este espacio físico está el relieve, por ejemplo, ¿va? Pero vamos a ahondar más después sobre esta ciencia física, esta geografía, que es una ciencia social. Lo que quiero decir es que la geografía también tiene su clasificación. Existe la geografía física, existe la geografía humana, pero los científicos también añaden otra, que es la biogeografía, o sea, geografía biológica. Entre la geografía física tenemos la geografía de los suelos,
tenemos la geografía de los océanos, o sea, la oceanografía, tenemos la geografía de los climas, o sea, la climatología, tenemos también, pues entre otras, de la clasificación de la geografía física, hay muchas ahí que las estaremos desglosando posteriormente. Y entre la geografía humana está la geografía de las comunicaciones, está la geografía de la religión, está la geografía de la religión, obviamente, como ya lo habíamos mencionado antes, y hay otros tipos ahí de geografía humana, la geografía de las comunicaciones ya lo habíamos mencionado antes, pero estaremos ampliando después cuáles son estas geografías o su clasificación de la geografía en sí. Y tenemos también la geología, tenemos la historia, tenemos la economía, tenemos también la demografía, la antropología, el derecho, la psicología, tenemos la arqueología y tenemos también la sociología. Cada una de estas ciencias sociales están relacionadas con el quehacer del ser humano y todas son útiles. No hay ciencia que no sea útil. La geografía de los suelos. El campesino utiliza la geografía de los suelos de forma empírica, pero la utiliza porque estudia el suelo. O sea, si el suelo está apto para sembrar, si ya está apto para la siembra. Utiliza la climatología, el campesino, claro que la utiliza, él sabe y está pendiente de las lluvias y sabe en qué momento va a llover y luego si la tierra ya está apta para sembrar. Entonces ahí se aplica el conocimiento de la geografía de los suelos. Ahora ya en forma científica un ingeniero hace estudio de los suelos para hacer una construcción. Entonces eso para ejemplificar así a grosso modo de lo que es realmente la utilización de la geografía de los suelos, solo para hablar de una, nada más. Pero todas las ciencias son importantes. Imagínense la geología, por ejemplo. La geología es aquella ciencia social, o prácticamente es una rama de la geografía, que estudia la capa del planeta Tierra. Todo lo que es la estructura de lo que es las primeras capas o las capas que envuelven al planeta Tierra, que son tres. Ya sabemos que es corteza, manto y núcleo. Pues los geólogos se encargan de hacer esos estudios, los geólogos. Y tenemos obviamente la historia. La historia es una ciencia social que de repente no le hemos dado la debida importancia. La historia no es solamente que vamos a estar memorizando fechas, lugares, personajes. Eso y otras cosas más. La historia, ¿cuál es su concepto? Bueno, podríamos decir que la historia es aquella narración o la narración de acontecimientos pasados. Pero hay otro concepto más específico y de ese es el que quiero hablar más. La historia es la ciencia social que nos ayuda a no cometer los errores del pasado, planificar el presente, lo que podemos hacer en el futuro. Planificar en el presente qué vamos a hacer en el futuro. Esa es la historia. No cometer los errores del pasado en el presente. Entonces, esa es la historia. Pero la historia también tiene sus fases, que vamos a hablar después de cómo son las fases o periodizaciones de la historia. Cuáles son los grandes acontecimientos que han ocurrido a través de la historia. Y así, para adelantar un poco, podemos decir que la historia tiene sus periodizaciones. Por ejemplo, el materialismo histórico de Carlos Marx periodiza la historia en fases igual, en fases. Marx decía en el materialismo histórico que la primera fase fue la comunidad primitiva.
y que después pasó al esclavismo y luego al feudalismo y luego al capitalismo, y que la última fase, decía Marx, era el socialismo. Y el francés Augusto Comte dividió la historia en otras fases, que fue la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Pero estaremos ahondando más en esto de las periodizaciones posteriormente. En ese momento solo estamos descifrando o haciendo una ligera descripción de lo que es la ciencia y su clasificación. Vamos a hablar después sobre la historia. ¿Cuáles son los grandes acontecimientos que se han suscitado en cada fase de la historia según el positivismo histórico de Augusto Comte? Y es importante porque la historia está íntimamente ligada con el turismo. Es literalmente imposible hacer turismo si no nos auxiliamos de la historia. Y el turismo es parte de la economía de cualquier sociedad, de un país. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, Egipto? ¿Cuánto dinero ingresa a ese país solo en turismo? Pero para hacer turismo hay expertos. Hay expertos. Que un día vamos a hablar de Egipto en función o en relación a la Biblia, más que todo en el Éxodo. Otra de las ciencias de suma importancia es la economía. Y a mí es la que más me gusta, pero es la que menos sé. La economía es importante. ¿Por qué? Porque es una economía, es una ciencia dinámica y que la ponemos en práctica todos los días. Las amas de casa saben mucho de economía. Sí, y el comercio. Esa economía, hablamos de dos tipos de economía formal y economía formal. La economía formal es aquella que está controlada por el Estado, con una imposición de algunas medidas, como por ejemplo la política fiscal, que la política fiscal es aquella actividad del Estado que consiste en la recaudación de impuestos. Entonces, esa economía formal es la que está controlada por el Estado. Y podemos hablar de farmacias, restaurantes, ferreterías, todos los negocios que usted ve que tienen un puesto fijo, que tienen una caja registradora como los supermercados. Eso se llama economía formal. Y la economía informal son los vendedores ambulantes, la señora, el niño que anda vendiendo en las calles, y pero no es controlada por el Estado. Esa se llama economía informal. Y luego está la macroeconomía y la microeconomía, pero de la cual ampliaremos un poco después, porque hablar de economía, pues hay que tener muchos conocimientos, hay que leer bastante, hay que saber de historia, lo que hablábamos inicialmente, ¿verdad? Que no se puede hablar de economía si no se sabe de historia, incluso de demografía también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la economía, pues es una ciencia de suma importancia. Tan importante es que todos los países tienen una secretaría de Estado en el despacho de finanzas, así se llama en Honduras, ¿va? En otros países probablemente se llame Ministerio de Economía o qué sé yo, porque así es. Entonces es una ciencia de suma importancia. Otra de las ciencias que es bien importante es la demografía. Y bueno, que eso está en boga en este momento, en estos tiempos. ¿Cuántas migraciones están dando? Entonces, pero ¿cuál es el concepto de demografía? Es aquella ciencia social que consiste en el estudio de los movimientos poblacionales en función de algunas variables que son mortalidad, natalidad, variables que tiene la inmigración, ¿verdad? Que hay migraciones, inmigraciones también. Entonces vamos a explicarlo después. Pero la demografía, es bien importante estudiar demografía, porque trata sobre, por ejemplo, la explosión demográfica. Se habla de explosión demográfica, que es el crecimiento desmedido de la población y que está causando muchos problemas. Los altos índices de contaminación. Entonces trata sobre eso. Es una ciencia muy importante.
Y ahí va implícita también la matemática, más que todo la estadística, que la estadística son matemáticas también. Imaginen que esa matemática va también muy relacionada hasta con la sociología, que la sociología es una ciencia pues casi teórica, pero hay práctica también, hay práctica también. Si se estudia sociología ya en función de los movimientos poblacionales, pues se tiene que auxiliar de la estadística, incluso de la computación, que hoy por hoy pues está convirtiendo en una ciencia prácticamente. Pero claro, para que una disciplina se convierta en ciencia, tiene que cumplir con ciertos requisitos, tiene que tener un objeto de estudio, un campo de estudio y una metodología. No olvidemos eso, que para que una disciplina se convierta en ciencia, tiene que tener un objeto de estudio, un campo de estudio y tener una metodología de estudio, un método de estudio. Pues entonces esta ciencia llamada demografía es importante, claro que es importante. Incluso aquí en nuestro país, Honduras, existe el INE, Instituto Nacional de Estadística, y ahí se aplica mucho la demografía. Ahí se aplica mucho, pero mucho, porque tiene que conocerse el control, tiene que llevar un control ahí para tener conocimientos de natalidad, mortalidad y todo ese contexto que se mueve pues en una población, Otra de las ciencias de suma importancia es la antropología. Y esa antropología es importantísima. ¿Cuál es el concepto de antropología? Es la ciencia que estudia la evolución de las sociedades, pero la evolución no evolución física, sino la evolución en otros sentidos. La evolución en economía, en religión, la evolución en costumbres. Bueno, todo lo que encierra una superestructura social. ¿Y qué es la superestructura social? La superestructura social es todo aquel cúmulo que existe de tradiciones, economía, filosofía, teología, religión, lo que una sociedad tiene. Eso se llama superestructura social. Y pues la antropología estudia todo eso, cómo el ser humano va evolucionando en religión, en tradiciones, que allí va de por medio también la globalización de la economía. En antropología se estudia mucho la globalización de la economía. La globalización, aquel fenómeno que se da desde el centro hasta la periferia. El centro son las potencias mundiales y la periferia son los países pobres prácticamente de América Latina y muchos países de África también. Entonces, esas son las ciencias sociales que vale la pena estudiar cada una de ellas. Y también tenemos el derecho. El derecho es aquella ciencia social que estudia todas las reglas jurídicas que controlan el comportamiento de una sociedad. Ese es el derecho. El derecho surgió en la Edad Antigua, hace muchos, pero miles de años. Ya los egipcios aplicaban el derecho, los sumerios aplicaban el derecho, los caldeos aplicaban el derecho, pero el imperio, la sociedad que sistematizó las leyes fue el Imperio Romano. O sea, a los romanos debemos toda esa estructura jurídica que nosotros conocemos. Es más, en las universidades se lleva una clase que se llama Derecho Romano, en donde nos damos cuenta que nuestras leyes prácticamente son una copia del derecho romano. No todo, pero en su mayoría. Y entonces es importante esa carrera, esa ciencia, que se llama el derecho y que la carrera así se llama también, y que el profesional del derecho pues se llama abogado y que también tiene sus ramas, sus especialidades también. Otra de las ciencias es la psicología. La psicología es una ciencia social, que es la que estudia la conducta, cómo se comporta un ser humano, pero esto es bien profundo, lo de economía, lo de psicología. Hablar de psicología, este es un mundo, es un universo, pues, que un día pues vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la psicología. Hay que estudiar mucho para hablar de psicología.
Entonces, esa es una ciencia social de suma importancia. Hay profesionales de la psicología, incluso psiquiatras, los psiquiatras, pero la psiquiatría prácticamente es una especialidad de la medicina. Y ahí se ponen en juego casi todas las ciencias. Un psiquiatra aplica mucha ciencia, la historia la aplica mucho. La historia la aplica mucho un psiquiatra, no digamos otra ciencia, ¿verdad? Pero ya para ir terminando, podemos mencionar otras ciencias como la arqueología. Esa es importantísima, la arqueología, porque está íntimamente ligada con el turismo. Es aquella ciencia que trata sobre el estudio de las sociedades antiguas. Las sociedades antiguas, los arqueólogos son los que descubren las ciudades que han estado enterradas por ejemplo, la cultura maya. Son los arqueólogos los que han estado desenterrando y descubriendo, y que eso atrae mucho turismo, que el turismo también tiene que ver mucho con la economía de una sociedad. Entonces, vea qué importante es esa ciencia llamada arqueología. Y por último, podemos hablar también de la sociología, que la sociología es aquella ciencia social que trata sobre el ser humano y el entorno social que le rodea, ese entorno social en el que se desenvuelve el ser humano. O sea, es la ciencia que trata sobre las relaciones que hay entre una persona y otra. El psicólogo, el profesional de la psicología, psiquiatra o psicólogo, utiliza bastante lo que es la sociología. Y ya para terminar, pues diremos que al profesional de la geografía se le llama geógrafo, al profesional de la geología se le llama geólogo, al profesional de la historia, pues ya sabemos que es un historiador y que estudian mucho y bastante. Al profesional de la economía, pues es un economista. El profesional de la demografía es un demógrafo. El profesional de la sociología es un sociólogo. Existen los arqueólogos, los antropólogos, que saben mucha historia también. Es imposible estudiar antropología si no se sabe historia, incluso algunos conocimientos de arqueología también. Y el profesional del derecho, que es un abogado. Entonces, de momento es lo que podemos hablar sobre ciencia, pero no olvidemos que el conocimiento humano es evolutivo, es una dinámica que no se detiene nunca, porque el ser humano siempre quiere estar aprendiendo algo. Muchísimas gracias. En otra ocasión estaremos ampliando todos estos temas.